En la actualidad, Turkmenistán cubre un territorio que ha estado en la encrucijada de civilizaciones durante siglos. En la época medieval, Merv, hoy conocida como Meri, fue una de las grandes ciudades del mundo islámico y una importante parada de la Ruta de la Seda, una ruta de caravanas usada para el comercio con China hasta mediados del siglo XV. Anexado por el Imperio Ruso en 1881, Turkmenistán más tarde ocupó un lugar destacado en el movimiento antibolchevique de Asia Central. En 1924, Turkmenistán se convirtió en una república constituyente de la Unión Soviética, denominada oficialmente República Socialista Soviética de Turkmenistán. Se independizó poco antes de la disolución de la Unión Soviética, el 27 de octubre de 1991. Turkmenistán abarca 488.100 kilómetros cuadrados, un 3,5% menor que la de España o un 20% mayor que Paraguay. Está enclavado en su mayor parte en la depresión del Turán, situada entre el mar Caspio y el mar de Aral, y ocupado casi en su totalidad por el desierto de Karakum y la meseta de Karabil. Al sur se eleva la cordillera de Kopet Dag, que lo separan de Irán. Por el Neie penetran los rebordes rocosos de la meseta de Ustyurt, que comparte con Kazajistán y Uzbekistán. Todo el país está ubicado dentro del Turquestán. Los ríos principales son el Amu Daria, el Atrak y el Murgab. En cuanto a la costa turcomana que posee sobre el mar Caspio, es llana en su mitad septentrional y escarpada en el centro y sur. En la parte septentrional está la bahía de Krasnogodesk, la península del mismo nombre y el golfo de Kara-Bogazgol, ocupado por un gran pantano de agua salada. Entre este golfo y el mar de Aral se encuentra el pequeño lago Sarikamis, perteneciente a Turkmenistán y a Uzbekistán. La orilla de Turkmenistán a lo largo del mar Caspio es de 1.768 kilómetros de largo. El mar Caspio está completamente cerrado, sin acceso natural al océano, aunque el canal Volga-Don permite el acceso de envío hacia y desde el mar Negro. El clima es subtropical desértico, con poca lluvia. Los vientos son cálidos y secos, y la mayor cantidad de precipitaciones ocurren entre enero y mayo. La pluviosidad anual en Turkmenistán es inferior a los 200 milímetros. Existen pequeñas zonas de bosque en las tierras altas del Sou y Se. Los habitantes de Turkmenistán han sido tradicionalmente, en su mayoría, nómadas ganaderos de caballos, e incluso actualmente, después de la caída de la Unión Soviética, los intentos de urbanización de los turcomanos no han sido muy exitosos. Nunca habían formado realmente una nación cohesionada o un grupo étnico, hasta que fueron forzados a ello por Iósif Stalin en los años 1930. Aún así se encuentran divididos en clanes, y cada clan tiene su propio dialecto y su propia vestimenta característica. Los turcomanos se conocen por la manufactura de las alfombras yomut. Se trata de tejidos muy elaborados y coloridos, que también sirven como distinción entre clanes. Los turcomanos son musulmanes suníes, pero como en la mayoría de las regiones nómadas, combinaron las doctrinas del Islam con prácticas espirituales del período preislamista. Como consecuencia de ello no tienen el concepto de militancia religiosa. Un turcomano se puede identificar fácilmente por el tradicional sombrero telpek, hecho con piel de oveja, de color negro, generalmente destinado a los adultos mayores, o de color blanco para los jóvenes, y de grandes dimensiones. El idioma nacional, turcomano, está estrechamente relacionado con las otras lenguas túrquicas, con las que comparte fuertes lazos culturales e históricos. Turkmenistán es uno de los miembros activos de la Organización de Estados Turcos y la Comunidad Turksoy. Es también miembro de la Comunidad de Estados Independientes, la Organización de Cooperación Islámica y del Movimiento de Países No Alineados. La tasa de crecimiento del PIB es resultado de varios años de alto crecimiento sostenido de una economía poco diversificada muy básica, impulsada por la exportación de un solo producto, pues Turkmenistán posee la cuarta reserva de recursos de gas natural más grande del mundo. Aunque es rico en recursos naturales en ciertas áreas, la mayor parte del país está cubierto por el desierto de Karakum, cuyo significado es arena negra. Desde 1993, los ciudadanos recibieron electricidad, agua y gas natural de forma gratuita y proporcionada por el gobierno hasta 2017. Uno de los yacimientos de gas natural más conocidos del mundo es el Pozo de Darbaza, conocido popularmente como Puerta al Infierno, que atrae frecuentemente a medios de comunicación y turistas. Existen varias teorías sobre el origen del nombre del país.
La más aceptada sugiere que el término Turkmenistán proviene del túrquico y quiere decir hogar de los turcomanos, un grupo étnico cuyo nombre deriva de la palabra sogdiana turkmen, casi turcos, en referencia a su estatus en el mitológico sistema de dinastías túrquicas. Sin embargo, algunos autores modernos a menudo prefieren ver el prefijo como un superlativo, cambiando el significado de turkmena, turcos puros, o los más turcos de los turcos. Algunos cronistas musulmanes como Ibn Kathir sugirieron que la etimología de Turkmenistán provenía de los vocablos turco, e iman, en árabe. Fe, creencia, en referencia a una conversión masiva al Islam de más de 200.000 campesinos de la región en el año 971. El territorio de Turkmenistán ha estado poblado desde la antigüedad. Tribus turcomanas dedicadas a la crianza de caballos llegaron al territorio en tiempos remotos, posiblemente procedentes de las montañas Altai, y se establecieron en las afueras del desierto de Karakum, llegando hasta Persia, Siria y Anatolia. Anteriormente, en esta región existieron los estados de Margiana y Partia, cuyo estudio los sitúan alrededor del 1000 a.C. Estas regiones fueron gobernadas por los aqueménidas entre el siglo VI a.C., pero el imperio se vio inmerso en una debilidad estructural propiciada por los conflictos internos y la carencia de un planteamiento común. Finalmente fueron conquistados por el ejército macedonio dirigido por Alejandro Magno a finales del siglo VI a.C. El vasto imperio de Alejandro Magno a su vez sucumbió a la gran embestida que llevaron a cabo los partos del imperio parto. Estos aprovecharon que el vasto imperio macedonio se encontraba en un descontrol permanente debido a la pérdida de poder de los sucesores de Alejandro tanto en el ámbito administrativo como militar. La dinastía de los arsácidas se asentó en estos territorios hasta el año 224. Durante estos años mantuvo duras batallas con los romanos, a los cuales retuvo fuera de sus fronteras. Tras el paso de la dinastía sasánida pasaron a ocupar gran parte del territorio de Turkmenistán los heftalitas, los cuales fueron atacados por los nómadas tiuche que permanecieron hasta el 716. El territorio de Turkmenistán en esta época es ocupado por el califato árabe que fue el encargado de introducir la religión del Islam. Tras el paso de los samánida en el siglo X, las inmigraciones llevadas a cabo por los turcos oguses, en el 1040 penetraron y se apropiaron del territorio la dinastía de los selyúcidas. Su dominio en la región perduró hasta el siglo XIII ya que a partir de esta época llegaron a Turkmenistán los mongoles, entre 1219 y 1221. El imperio mongol llevó a cabo la división del control del territorio en dos partes, una de ellas bajo el nombre de la Horda de Oro y la otra bajo el Kanato de Chagatai. Turkmenistán pasó a estar bajo el dominio del Imperio Timur en la década de 1380. Ya entrado el siglo XVIII comenzaron las negociaciones con Rusia que propició que el comercio entre Asia Central y Europa pasara por Turkmenistán. Turkmenistán es una república presidencialista, integrada en la Comunidad de Estados Independientes y provista de una constitución desde 1993, que establece formalmente una democracia. En la actualidad, se encuentra entre los países considerados por la Organización de las Naciones Unidas como uno de los más represivos y dictatoriales del sistema internacional. Este mismo organismo ha mostrado su preocupación ante la reiterada violación de los derechos humanos más elementales y la marginación de las minorías rusa y uzbeka. También los miembros de alguna religión distinta al Islam sufren marginaciones y son vigilados por el Estado. Desde la obtención de su independencia, su presidente Saparmurat Niyazov monopolizó el poder a todos los niveles como jefe del Estado y del gobierno hasta su fallecimiento, el 21 de diciembre de 2006. Turkmenistán ha ratificado varios tratados importantes de las Naciones Unidas relacionados con los derechos humanos. Los medios de comunicación y difusión están estrictamente controlados por el Estado, y ningún grupo dedicado a la defensa de los derechos humanos puede actuar abiertamente en el país. Tampoco es posible obtener imágenes en el país debido a los controles de información, cita requerida, aunque se filtran al exterior actualmente numerosos informes sobre tortura y malos tratos a detenidos y presos. Al cuerpo médico no le está permitido dar información sobre las enfermedades que sufren sus pacientes, aunque sean mortales, pues están continuamente bajo escucha durante las consultas. Saparmurat Niyazov estableció un fuerte culto a su persona, y por ello su retrato se encontraba casi por todas partes, en los billetes de banco y hasta en las botellas de vodka. Se rebautizó a sí mismo como Turkmenbashi, líder de los turcomanos. La fiesta nacional corresponde con el día de su cumpleaños, el 19 de febrero.
Incluso existía una estatua suya hecha en oro fino que giraba sobre sí misma en el centro de la capital, Asjabad, de forma que su rostro esté siempre iluminado por el sol. La misma fue retirada en agosto de 2010. En 2012 se abandonó el unipartidismo que detentaba el Partido Democrático, formándose el Partido de Industriales y Empresarios. Existen otros partidos opositores, de carácter extraoficial, que mayormente operan en el extranjero. Los dos grupos opositores más prominentes son el Movimiento Nacional Democrático de Turkmenistán, el Partido Republicano de Turkmenistán. El Movimiento Nacional Democrático de Turkmenistán fue liderado por el primer ministro Boris Sigmuradov hasta que fue arrestado y condenado durante la mañana del 25 de noviembre de 2002, con el ataque al automóvil del presidente Niazov. La declaración de neutralidad permanente de Turkmenistán fue formalmente reconocido por las Naciones Unidas en 1995. El expresidente Saparmirat Niazov afirmó que la neutralidad impediría la participación de Turkmenistán en las organizaciones de defensa multinacionales, pero que permite la asistencia militar. Su política exterior neutral tiene un lugar importante en la constitución del país. Turkmenistán tiene relaciones diplomáticas con 132 países. Su principal socio comercial es China, que compra la mayor parte del gas natural local a través del gasoducto Asia Central China, manteniendo también relaciones comerciales con Estados Unidos y Turquía y un creciente comercio transfronterizo con Afganistán. El gobierno de Turkmenistán parece utilizar a menudo los intereses contrapuestos de estas potencias regionales como medio para obtener concesiones, especialmente en cuestiones energéticas. La firma de la Convención del Mar Caspio en 2018 solo trajo consigo una resolución parcial de las disputas fronterizas en el Caspio. Turkmenistán y Uzbekistán mantienen aún disputas sobre el reparto del agua. Turkmenistán comparte una larga frontera con Afganistán, principal productor de heroína y opio en la región. Como consecuencia, un gran volumen de narcóticos se trafica a través de Turkmenistán de camino a los lucrativos mercados de Europa y Rusia. Las Fuerzas Armadas de Turkmenistán, turcomano, Turkmenistanin y Aragli-Guileri, conocidas informalmente como Ejército Nacional de Turkmenistán, se encarga de la defensa del país. Está formado por las fuerzas terrestres, las fuerzas aéreas y las fuerzas de defensa aérea, la Armada y otras formaciones independientes, entre otras, las tropas de frontera, las tropas internas y la Guardia Nacional. Tras la caída de la Unión Soviética, importantes elementos del distrito militar del Turquestán de las Fuerzas Armadas soviéticas permanecieron en suelo turcomano, incluidas varias divisiones de fusiles de motor. Según Sexto Feskov, al 2013 y los datos de Michael Holm, parece que las tres divisiones eran el 58º, 88º y 209º Centro de Entrenamiento de Distrito, antiguo 61.ERMRD de entrenamiento, en Asjabad. En junio de 1992, el nuevo gobierno ruso firmó un tratado bilateral de defensa con Turkmenistán, en el que se animaba al nuevo gobierno turcomano a crear sus propias fuerzas armadas, pero se estipulaba que debían estar bajo mando conjunto. La Biblioteca de Estudios de Países del Congreso afirmó que el Tratado de Medidas Conjuntas firmado por Rusia y Turkmenistán en julio de 1992 establecía que la Federación Rusa actuaría como garante de la seguridad de Turkmenistán y convertía a las antiguas unidades del ejército soviético en la república en la base de las nuevas Fuerzas Armadas Nacionales. El tratado estipulaba que, aparte de las tropas fronterizas y las unidades de las fuerzas aéreas y de defensa antiaérea que permanecían bajo control ruso, todas las fuerzas armadas estarían bajo mando conjunto, que gradualmente pasaría a ser mando exclusivo de Turkmenistán en un periodo de 10 años. Durante un periodo transitorio de 5 años, Rusia proporcionaría apoyo logístico y pagaría a Turkmenistán por el derecho a mantener instalaciones especiales, mientras que Turkmenistán correría con los gastos de alojamiento, servicios públicos y administración. Según el informe de defensa de Moscú del Centro de Análisis de Estrategias y Tecnologías, en 1992 Turkmenistán intentó crear una pequeña fuerza armada nacional basada en el antiguo 52º Ejército Soviético, que se encontraba en el país y dependía del apoyo de Rusia. De las 300 formaciones y unidades, que sumaban 110.000 personas, 200 fueron transferidas al mando de Turkmenistán, 70 permanecieron bajo jurisdicción rusa y 30 fueron retiradas o desmovilizadas. Turkmenistán ha sido ampliamente criticado por cometer abusos en materia de derechos humanos y ha impuesto severas restricciones a los viajes al extranjero de sus ciudadanos.
La discriminación contra las minorías étnicas del país sigue existiendo en la práctica. Se ha alentado a las universidades a rechazar a aquellos solicitantes que no tengan apellidos turcomanos, especialmente los rusos étnicos. Por otra parte, está prohibido enseñar las costumbres y el idioma de los baluchíes, una minoría étnica. Lo mismo sucede con los uzbecos, aunque el idioma uzbeco antes se enseñaba en algunas escuelas nacionales. Según el Índice Mundial de Libertad de Prensa de 2014 elaborado por Reporteros Sin Frontera, Turkmenistán tenía las terceras peores condiciones de libertad de prensa del mundo, 178 de 180 países, solamente superado por Corea del Norte y Eritrea, 48, y está considerado como uno de los 10 países más censores. Cada retransmisión bajo el gobierno de Niazou comienza con la advertencia de que la lengua de la emisora encogerá si calumnia al país, la bandera o el presidente de Turkmenistán. También se ha informado de casos de civiles hechos prisioneros por razones religiosas o por negarse a efectuar el servicio militar. No obstante, en los últimos años se ha avanzado en ese aspecto y se ha dictado al menos una amnistía para varios prisioneros encarcelados por razones religiosas.